Entonces, el contenido temático de la clase es hablar sobre antibióticos, algunas características, generalidades, principios, importancia, criterios. Luego, antibióticos, su clasificación, según su efecto, según su mecanismo de acción, según su espectro. Luego también ya entraremos de fondo al tema de antibióticos beta-lactámicos, sobre todo, algunas características y especificidades de las penicilinas, ¿no? Luego también lo referente a antibiótico terapia relacionada en lo que es los principios de los antibióticos beta-lactámicos y algo de los no beta-lactámicos, generalidades, principios básicos de antibiótico terapia, algunos tratamientos referidos a ellos, luego las características generales de la antibiótico terapia, los fundamentos básicos, lo que es dosis, vías de administración, intervalo y duración, clasificación de las infecciones odontogénicas, leve, moderada febril y severa, ¿no? Luego hablaremos de algunos aspectos de las principales penicilinas y de las principales cefalosporinas, ¿no? Que son los dos principales grupos de antibióticos del tipo beta-lactámicos de mayor utilidad, pues, en la práctica odontológica. Veremos algunos de ellos, representantes, características, posología, para que ustedes la tomen en cuenta y la puedan considerar. Entonces, cuando nos referimos a antibióticos, recuerden que la semana pasada habíamos terminado con la parte de corticoides y habíamos empezado con lo que es lo referente a infectología. Habíamos visto algunos principios de infectología, qué es una infección odontogénica, algunas características, y habíamos iniciado hablando con de los antimicóticos, antivirales, y hoy día estamos de lleno entrando en lo que son los antibióticos, en este caso los antibacterianos. Entonces, ¿a qué nos referimos con un antibiótico? ¿No? Obviamente que es una sustancia natural no procesada que de hecho va a inhibir o va a detener el desarrollo de estos patógenos principalmente, ¿no? Y cuando hablamos del término quimioterápico, estamos hablando pues de determinadas sustancias que son procesadas, que de alguna manera pues tienden de hecho a afectar justamente a algunos patógenos. De hecho, con menos efectos sobre la persona o sobre el huésped. Y obviamente, pues al entrar a hablar de antibiótico terapia, tenemos que mencionar pues a algunos precursores o algunos investigadores que de hecho pues dieron su aporte al conocimiento de los antibióticos. Pasteur y sobre todo el principal, Alexander Fleming, ¿no? Alexander Fleming, que es considerado el padre de la antibiótico terapia, que por medio pues de sus estudios, de sus cultivos, de sus preparados microbiológicos, ¿no? De sus procesamientos en el laboratorio, descubrió justamente la penicilina, ¿no? Un grupo de antibióticos que hoy en día pues se utiliza en muchas terapias, en odontología también, en casos leves, moderados, no complicados, pero son una primera línea de medicamentos, ¿no? Para el tratamiento de muchas infecciones, no solamente odontológicas, sino también de otra índole. En este momento, pues, Alexander Fleming, miren, 1902, él ya vaticinaba que en algún momento, en alguna oportunidad, ¿no? Justamente, pues, que se comprará las penicilinas y el gran riesgo y el peligro de que el hombre ignorante use a menudo dosis inadecuadas. Y esto va a generar sencillamente pues cantidades no letales del antibiótico y por ende le confiera la característica de hacer resistencia a este medicamento. Ya Fleming
lo vaticinaba en 1942. Imagínense, hoy en día el tema de la resistencia a los antibióticos es un problema que todavía la medicina, la farmacología, del todo no lo ha podido resolver, ¿no? Han habido avances, pero obviamente todavía faltan. Imagínense, ya Fleming vaticinaba, ¿no? Justamente pues el uso inadecuado de los antibióticos, y eso justamente ha conllevado algunos mecanismos de resistencia, ¿no? Y de repente cambiar de antibióticos justamente pues por haber generado resistencia de algunos de ellos. Entonces los antibióticos, de hecho, están en la humanidad, o su aporte ha sido para tratar muchas infecciones, sea de tejidos blandos, a nivel de piel, a nivel, obviamente, pulmonar, de algunos órganos, ¿no? Tejidos blandos, tejidos duros, a nivel de orofaringe, de infecciones odontogénicas, infecciones de transmisión sexual, entre otras. Entonces, la antibiótico terapia se ha orientado en el tratamiento, pues, de las infecciones bacterianas en el ser humano, diversas. Y obviamente, pues, entender que han habido la aparición progresiva de ellas. Desde 1930 con las sulfas, miren, 1940 las penicilinas, 1950 el clorfenicol, macrólidos, tetraciclinas, 1960 las penicilinas reforzadas, aminoglucósidos, nitrimidazoles, glucopéptidos, cefaloaspirinas de primera generación y las cefamidas. En los 70 las lincosamidas, el sulfametoxazol con trimetropin, los monobactámicos y carbapenemos, el otro grupo de antibióticos betalactámicos, las cefalosporinas de segunda generación y los azálidos. 1980 ya la aparición de las quinolonas y los inhibidores de la beta-lactamasa, una enzima que afectaba a muchos antibióticos betalactámicos, ¿no? Luego también aparecen las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Ya para el 2000 ya están los glucopéptidos mejorados y el dinesolid. Y obviamente pues otro grupo de antibióticos que están, repito, pues siendo sintetizados a nivel del laboratorio, ¿no? Si vemos en una línea histórica, la gran aparición de los antibióticos fue entre 1930 prácticamente hasta 1970, ¿no? Entonces, en aproximadamente 40, miren, aparecieron gran parte de los antibióticos que hoy en día se dan en muchos tratamientos, no solamente odontológicos, sino de otra índole a nivel médico. Ya en albores del 2000 en adelante, ya otros antibióticos que obviamente pues han sido sintetizados para algunos casos muy particulares. Entonces la antibioticoterapia, como su nombre lo dice, antibioticoterapia, contra la vida, contra los patógenos. Entonces la antibioticoterapia sencillamente pues es un tratamiento para combatir a las bacterias, ¿no? Sean cocos, diflococos, estreptococos, estafilococos, bacilos, espiroquetas, en fin. Entonces hay tantos antibióticos selectivos para tratar tal o cual bacteria o patógeno, ¿no? Por eso que es de gran ayuda en antibioticoterapia justamente la microbiología. Entonces la microbiología se fundamenta en los principios fundamentales justamente pues de hacer la siembra y cultivo de las bacterias para hacer pues algunas investigaciones y ver la sensibilidad de estos patógenos a algunos antibióticos. Entonces esta antibioticoterapia fundamentalmente pues se basa en algunas áreas importantes, la microbiología, para conocer la bacteria, hacer antibiogramas, ¿no? Probar antibióticos sobre determinados preparados y ver qué antibiótico es el más efectivo para tal bacterias. Eso lo ve la microbiología. La patología, para conocer la enfermedad, diferenciar una enfermedad de otra, ¿no? Luego la farmacología, obviamente, ya lo que es específicamente conocer las principales bases de la antibiótico terapia, ¿no?
la farmacocinética, la farmacodinamia, recuerden la farmacocinética, los procesos que el organismo le hace el fármaco, y la farmacodinamia ya es la acción y el efecto del fármaco, ¿no?, en el organismo. Y de hecho la semiología, ¿no?, lo que es signos, síntomas, la valoración del cuadro. Entonces, son 4 grandes áreas que están interrelacionadas, justamente, y son de gran importancia para la antibiótico terapia. Y de hecho, pues, va de la mano con la experiencia. La experiencia te va a determinar, conocer, saber más sobre el diagnóstico, prevención y tratamiento, ¿no? Recordar que las infecciones odontogénicas hoy en día no son por 1 o 2 bacterias. A veces en una infección odontogénica encontramos polibacterias. Por eso la característica de una infección odontogénica es que sea polimicrobiana. Y eso obviamente pues es por la complejidad de la microbiota a nivel de la cavidad oral. Entonces, para la farmacología es de gran importancia la parte clínica, la semiología, el cultivo, el estudio patológico para poder recetar o dar una medicación. Recuerden ustedes que todos los medicamentos, no solamente antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, antimicóticos, antivirales, entre otros que hemos visto a lo largo del curso, obedecen a un uso racional, un uso justificado. Recuerden eso, ¿no? En odontología, por una parte está el procedimiento odontológico, sea endodoncia, sea cirugía, sea curación, sea raspaje, sea un tratamiento odontopediátrico de operatoria, y alternamente, si se dan ciertas condiciones, como si hay una infección, si hay un dolor o una inflamación instalada, la antibiótico terapia o la medicación será un gran apoyo. Pero si el caso no lo requiere, muchos casos se resuelven justamente por un tratamiento odontológico oportuno. ¿Cuáles son los principales criterios en cuanto a la selección de un antibiótico? Obviamente, pues, hay que conocer el patógeno, ¿no? Para, en base a conocer el patógeno, dar un tratamiento más correcto, sea un tratamiento empírico o de repente un antibiograma o un cultivo para reconocer a la gente que está causando tal enfermedad. Hay que ver la susceptibilidad del germen, ¿no? Ver de repente si damos un antibiótico bacteriostático o bactericida, conociendo la concentración inhibitoria máxima o la concentración bactericida máxima, ¿no? Luego también otro aspecto es el sitio y ubicación de la infección. Obviamente que el antibiótico deseado debe alcanzar concentraciones correctas en el lugar de la infección para que tenga eficacia. El nivel de severidad de la infección, hay que ver, no es igual un caso leve que un caso moderado, un caso severo, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Un caso leve, de repente lo manejaremos con vía oral. Un caso moderado lo manejaremos vía intramuscular, vía oral. En cambio, un caso severo se manejará específicamente por vía endovenosa a nivel hospitalario. Otro factor importante, la condición general del paciente, cómo están sus defensas, cómo están sus funciones orgánicas importantes para la farmacología. Si es paciente pediátrico, si es un paciente geriátrico, si es un paciente gestante lactante, inmunodepresor, inmunocomprometido. Hay que tomar en cuenta muchos detalles, muchos criterios, ¿no? Por un lado, el procedimiento dental, por otro lado, el medicamento seleccionado, y no menos importante, quién lo recibe. Luego, la seguridad del antibiótico. De hecho, que el antibiótico que seleccionemos, ¿no?, debe ser el más adecuado para el paciente y sobre todo, pues, que tenga un bajo nivel de efectos adversos en el paciente, ¿no? Y de hecho, que la antibiótico-terapia ha ido siempre históricamente de la mano con la cirugía. Por eso que después, más adelante, hablaremos de un tratamiento profiláctico y tratamiento antibiótico, ¿no? Otro factor importante también, cuánto es el costo del tratamiento, ¿no? Recordad ustedes que hay medicamentos, pues, que para casos complicados, casos severos, de ambiente hospitalario, ¿no? Y algunos, sobre todo, marca, del laboratorio de marca, pueden ser costosos, ¿no? Entonces, obviamente, acá tenemos que sopesar medicamentos genéricos, medicamentos de marca, ¿no? Entonces, como yo le había un rato comentado,
Usemos un medicamento genérico para un caso leve, un caso moderado no complicado, y dejémosle al medicamento de marca para un caso moderado complicado o severo, ¿no? Más o menos, ¿por qué? Por ciertas características. ¿Por qué fracasa una antibiótico terapia? Sencillamente por no conocer los principios o las bases de la farmacología, ¿no? Si ustedes de un medicamento de alguna manera no conocen el fundamento de la farmacocinética, el fundamento de la farmacodinamia, pues están en un grave problema. Tienen que repasar, tienen que leer. Como le decía yo, farmacología los va a acompañar toda su vida y tienen que estar siempre actualizando, viendo protocolos, leyendo, consultando vademecum, todo ello. Y de hecho, pues, si no conoce, ¿por qué fracasa una antibiótico terapia? Sencillamente, si no sabemos los principios de la farmacología, no sabremos las bases, ¿no? Y daremos una antibiótico terapia incorrecta, como decía Fleming, daremos cantidad incorrecta, generaremos mecanismos de resistencia, seleccionaremos el antibiótico no adecuado, ¿no? O de repente por ahí también nos enfrentaremos a patógenos resistentes, ¿no? De repente por mal drenaje o de repente cuerpos extraños que hemos dejado por más de un tiempo acorde. Luego también la condición del paciente, ¿no? De repente tiene defensas orgánicas no correctas, un paciente de edad avanzada, es un paciente con bajas defensas y todo por esos aspectos puede fracasar una antibiótico terapia. Acá también añadimos paciente de repente que no está bien alimentado, paciente que no se hidrata bien. Todo contribuye a que la antibiótico terapia fracase, ¿no? Cuando uno toma un medicamento tiene que estar bien alimentado. Sus principales procesos orgánicos deben estar en una buena función para que se cumplan pues todos los procesos orgánicos para que el fármaco se absorba, se distribuye, se metabolice, se excrete, ¿no? Haga su acción y efecto. Entonces, por eso cuando hablamos dentro de todos los medicamentos, los antibióticos por lo general vienen a ser los medicamentos pues que han salvado muchas, que han disminuido los niveles de mortalidad, obviamente pues de manera adecuada y correcta. ¿Cómo clasificamos a los antibióticos? Por su efecto, bacteriostático y bactericida, ¿no? Ustedes van a ver estos dos conceptos, por ahí van a leerlos. ¿Qué es un antibiótico bacteriostático? Su nombre lo dice, ¿no? Bacteriostático, que a nivel de los tejidos va a iniciar, lo va a detener. ¿A qué? Lo detiene para que complemente su efecto nuestro sistema de defensa. En cambio, un antibiótico, su efecto bactericida, es aquel antibiótico que a adecuadas concentraciones va a causar la lisis, la muerte de la bacteria de manera irreversible, ¿no? Obviamente por diversos aspectos, uno de ellos de repente por la adecuada penetración del antibiótico, por la dosis, por la concentración, por el tiempo, habiendo respetado su posología, todo ello, ¿no? Entonces, obviamente, pues, acá vemos efecto bacteriostático y efecto bactericida. ¿Quiénes son bacteriostáticos? Las tetraciclinas, la eritromicina, la lincomicina. ¿Quiénes son bactericidas? Todos los betalactámicos son bactericidas, tienen esa gran ventaja, ¿no? Pero se sobreentiende con un correcto uso. El metronidazol y los aminoglucósidos también pueden ser. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Por su mecanismo de acción, ¿no? Acá tenemos justamente, pues, a los que inhiben la pared celular. ¿Qué antibióticos son los que inhiben la pared celular? Todos los betalactámicos. Entonces, los betalactámicos tienen esa característica de inhibición de la síntesis de la pared celular. ¿Quiénes son los antibióticos betalactámicos? Como mencionamos, los de primer orden, penicilinas y cefalosporinas. De segundo orden, para casos más complicados, los carbapenemos y los monobactámicos. Estos dos últimos son prácticamente ya antibióticos de betalactámicos de uso pues ya hospitalario o infecciones obviamente pues infecciones muy complejas, ¿no? Y un manejo obviamente más especializado. Luego también tenemos a los glucopéptidos como la vancomicina y la teicoplanina. Bien, ¿qué antibióticos alteran la integridad de la membrana celular? La semana pasada lo vimos, ¿no? Los antimicóticos como la anfotericina, nistatina. ¿Qué
¿Qué antibióticos afectan la inhibición de la síntesis de la proteína ribosómica, ¿no? Que muchas bacterias requieren para su proceso vital? Acá tenemos a los macrólidos. ¿Quiénes son los macrólidos? La eritromicina, la citromicina, la claritromicina. ¿Quiénes son las lincosamidas? La clindamicina, la lincomicina. Luego tenemos a las tetraciclinas como la minociclina y los aminoglucósidos como la gentamicina. Los antibióticos tienen en común que van a inhibir la síntesis de la proteína ribosómica. ¿Qué antibióticos van a afectar la actividad de los ácidos nucleicos? Acá tenemos los nitroimidazoles, como el metronidazol. Acá tenemos a las quinolonas, como el norfloxacino, ciprofloxacino, ácido nalidíxico, ¿no? ¿Y qué antibióticos van a inhibir la síntesis de ácido fólico que requiere la bacteria? Las sulfas, como el sulfametoxazol y el trimetropin, ¿no? Entonces, miren ustedes las diversas maneras de cómo poder atacar, combatir a una bacteria, ¿no? Dependiendo su mecanismo de acción, depende también el tipo de antibióticos. De hecho, pues que una bacteria tiene varios elementos que un antibiótico podría atacar. La síntesis de la pared celular, que hemos hablado, los ácidos nucleicos, el RNA polimerasa, la subunidad 50S, 30S, la membrana y sobre todo la actividad del ácido fólico, ¿no? Son algunas características de maneras de cómo poder atacar justamente pues a una bacteria, ¿no? ¿Cómo se clasifican los antibióticos por su espectro antibacteriano? Acá tenemos antibióticos de espectro o cobertura pequeña, ¿no? Obviamente los antibióticos que son selectivos para determinado grupo de patógenos. Ejemplo, la penicilina G, ¿no? Que es una penicilina de depósito para un determinado grupo pequeño de patógenos, ¿no? Sobre todo cocos gram positivos. Luego tenemos de espectro mediano o variada cobertura. Acá tenemos lo que van a afectar algunos patógenos gram positivos y algunos gram negativos, ¿no? Por ejemplo, acá pues estaría la ampicilina, que es activa para estos dos tipos de patógenos. Y tenemos antibióticos de espectro ampliado o mayor cobertura, ¿no? Ya los que no son los que van a hacerle frente a algunos patógenos gram positivos, gram negativos, de repente aerobios y anaerobios, como en el caso de la amoxicilina, ¿no? Tetraciclinas, cloramfenicol, algunos macrólidos. Entonces, pequeño, mediano y amplio espectro, o sea, la cobertura frente a bacterias, a tipos de bacterias. Bien, ¿por qué le llamamos antibióticos betalactámicos a esta primera clase? Justamente porque tanto las penicilinas como las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenemos, estos cuatro, tienen en común el anillo betalactámico. Y de acuerdo pues a la posición de sus enlaces, dobles o triples, van a determinar justamente los cuatro grandes antibióticos betalactámicos. Cada uno es un grupo, ¿no? Penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemos. Obviamente que esta integridad del ácido del anillo betalactámico es el que le va a dar las características importantes de la actividad antibacteriana justamente a los betalactámicos. Recuerden, todos los betalactámicos, todos van a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿no? Rico en determinadas proteínas que le van a dar o conferir cierta protección y cubierta, ¿no? Entonces, justamente los antibióticos betalactámicos van a inhibir, van a romper esa pared bacteriana, ¿no? Bien, pero también van a haber algunos autolisinas, ¿no? Estas autolisinas van a ser enzimas que van a favorecer, pues, la lisis de la pared bacteriana. En algún momento el crecimiento y el desarrollo de las bacterias, ¿no? Van a afectar la actividad endógena bacteriana y por ende, que vamos a ver acá, el efecto bactericida se dice que se le atribuye a bacterias que tienen autolisinas. Y la actividad bacteriostática está determinada con bacterias sin autolisinas, o sea, las que no son susceptibles, las que son resistentes, ¿no? Entonces miren más o menos cómo se va determinando esto. Habíamos hablado de los mecanismos de resistencia, ¿no? Y uno de los mecanismos de resistencia bacteriana, quizás uno de los más conocidos, está orientado pues a algunas enzimas
que por el mal uso de los antibióticos, sobre todo del mal uso de los antibióticos beta-lactámicos, por mala dosis, mala selección, malos intervalos, mala duración, se generó pues mecanismos de resistencia, ¿no? Y justamente bacterias que antes eran muy susceptibles a los antibióticos beta-lactámicos se los vieron resistentes, ¿no? Entonces aparece la beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa es, repito, una enzima que va a afectar la eficacia de los antibióticos de tipo penicilínicos, ¿no? Por eso que vamos a ver acá que hay productores de beta-lactamasa gram positivos, productores de beta-lactamasa gram negativos, ¿no? Algunas especies de estafilococo dorado o algunas especies de Escherichia coli, ¿no? Entonces, algunos patógenos que han desarrollado mecanismos de resistencia por la activación enzimática justamente de esta enzima beta-lactamasa que afecta la eficacia de muchos antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Entonces, pues, una característica también de los antibióticos beta-lactámicos es que estos puedan penetrar la pared celular bacteriana, ¿no? Y al penetrar la pared celular bacteriana van a determinar la eficacia del antibiótico, ¿no? Por eso que es importante que las bacterias, sobre todo, pues, permitan que el antibiótico penetre a la pared, ¿no? Sobre todo en las gram positivas, más no así en las gram negativas. ¿Por qué? Porque las gram positivas tienen pues una pared amplia, en cambio las gram negativas tienen una pared más estructurada, ¿no? Con más variaciones, y eso le va a conferir ciertos mecanismos de resistencia. Por eso que cuando tratamos algunas infecciones que son producidas por patógenos gram negativos, tenemos que seleccionar antibióticos con tendencia a gram negativos. Entonces, si comparamos la pared bacteriana de una gram positiva frente a una gram negativa, miren, la pared bacteriana de la gram positiva es bien amplia, fácil de poder de repente pues lisar o atacar. En cambio, una estructura de una bacteria gram negativa tiene una estructura mucho más compleja, a veces impenetrable al antibiótico, ¿no? Sobre todo tiene un espacio muy especial que es el espacio periplástico, ¿no? Que está rodeado de algunas proteínas integrales de membrana que le va a conferir pues una mayor resistencia. Por eso que una cosa es combatir bacterias gram positivas y otra combatir bacterias gram negativas, ¿no? Son más complejas, se pueden combatir, pero usando antibióticos específicos o selectivos para gram negativos, ¿no? Entonces, pues, la característica entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, ¿no? Entonces, creo que la diferencia la marca el espacio periplasmático y una pared más estructurada. De hecho, pues, que la alteración del sitio de acción ha generado, pues, ciertos mecanismos de resistencia, ¿no? Hoy día se habla de la resistencia del estafilococo dorado a la meticilina o resistencia del Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, a la penicilina. Ahora en casos que han estado suscitando casos de COVID, ¿no? En las cuales obviamente había ciertos mecanismos de resistencia y se tenía que trabajar con antibióticos pues de eficacia comprobada para este tipo de bacterias, ¿no? Para no generar mecanismos, repito, de resistencia. También otros conceptos que son importantes, la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, ¿no? Que nos van a determinar pues el erradicar un número significativo de bacterias patógenas. ¿Por qué todavía siguen siendo una primera línea de acción las penicilinas? ¿No? De hecho que hay muchos criterios. El peso molecular del antibiótico que determina que el peso molecular o el antibiótico penetre adecuadamente pues justamente los tejidos infectados. El costo, las penicilinas de alguna manera pues no son tan caras como otros antibióticos. La mejor tolerancia, los menos efectos negativos o adversos. El variado espectro antibacteriano, ¿no? Como hemos visto,
Hay para antibióticos para pequeño, mediano y gran espectro de cobertura. Todos los betalactámicos, obviamente, bien seleccionados, se comportan como bactericida, o sea que van a alisar a la bacteria, dosis dependiente, ¿no? Sobre todo también la eficacia de las penicilinas en bacterias sensibles o susceptibles, ya que si las bacterias son resistentes, ya estamos hablando de resistencia a antibióticos y de repente habrá que utilizar una penicilina unida a un inhibidor de la beta-lactamasa para hacerle frente a cierto tipo de bacterias que son resistentes. Y sobre todo, otra importante característica, la excelente penetración a los tejidos duros y blandos y lograr obviamente la eficacia que a determinadas concentraciones y dosis se logre un buen tratamiento antibacteriano. Bien, ¿qué principios también rigen la antibiótico terapia? De repente principios que lo orientamos a nuestro campo, a nuestra área, ¿no? Obviamente lo fundamental es la historia clínica, es importante, médica y dental, pacientes familiares, de salud, ¿no? La historia de la enfermedad del paciente para hacer y tener, de hecho, pues un procedimiento importante para poder, pues, ver frente a qué situación o caso nos enfrentamos. Hay que conocer antibiótico terapia básica y eso nos lleva de la mano con conocer farmacología básica, ¿no? Conocer los principales parámetros de farmacocinética y farmacodinámica, que son importantes, ¿no? Entender, justificar una infección bacteriana declarada, ¿no? Tenemos que saber qué es una infección, cuándo dar una antibiótico terapia y usar el antibiótico correcto, ya que un mal conocimiento del antibiótico puede conllevar a problemas de resistencia, ¿no? De hecho, que se tiene que conocer las principales infecciones odontogénicas de mayor prevalencia, ¿no? Tienen que ustedes que entender, conocer lo que es una celulitis, que es una osteomielitis, que es un absceso, que es un granuloma, que es un quiste, que es un absceso odontogénico, todas esas cosas, que es una pericoronaritis, todos esos aspectos tienen que ustedes que saberlo al dar una antibiótico terapia para más o menos saber el curso de esa infección, ¿no? Luego que el antibiótico elegido sea pues el más adecuado para el paciente, el más correcto para el paciente, ¿no? Lo ideal frente a una infección no solamente odontogénica, sino de cualquier otra índole, es hacer un antibiograma. Es lo ideal, pero a veces lo ideal suena como utópico. ¿Por qué? Por recursos. Porque solamente pues un antibiograma te hace en un laboratorio, te hace de repente en una tesis de investigación, pero que a un paciente que lo traten por una cirugía y le haga un antibiograma no es muy común. No es muy, de repente esto más en clínicas, en hospitales, donde tienen todos los recursos para hacer, obviamente, pues, este antibiograma, ¿no? Ya ustedes que habrán llevado a microbiología sabrán lo que es una placa Petri, donde hacen un sembrado de la bacteria, ¿no? Ponen los discos de sensibilidad para que, miren ustedes, el halo. A mayor halo, mayor efectividad del antibiótico. A menor halo, menor efectividad, ¿no? Entonces los halos de crecimiento son variados, son diversos en tamaño. ¿Para qué sirve todo eso, no? Como le decía, lo ideal es hacer un tratamiento antibiótico, un antibiograma, que me va a determinar específicamente qué bacteria es y qué antibiótico es el más aparente para esa bacteria. Y eso va a determinar los dos grandes grupos de antibióticos, los antibióticos beta-lactámicos y los antibióticos no beta-lactámicos, con sus principales representantes. Hoy solamente estamos hablando de los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Específicamente estamos haciendo referencia de las penicilinas y cefalosporinas. De hecho que el tratamiento, pues, el tratamiento que le demos al paciente lo vamos a ver favorecido siempre y cuando, pues, el estado general del paciente va mejorando, ¿no? Entonces ya sería un gran criterio para más o menos saber que el antibiótico está siendo eficaz o la medicación está siendo eficaz, ¿no? Entonces muchas veces con un antibiótico es suficiente, ¿no?
De repente si agarramos una penicilina como la amoxicilina, o de repente agarramos un alterno, ¿no? Del grupo de los macrólidos agarramos la citromicina. Entonces muchas veces con un antibiótico suficiente para el tratamiento de una infección odontogénica. De repente para un caso leve, moderado o complicado. Pero ya combinar 2 o más antibióticos, de hecho pues tenemos que justificar esa combinación de acuerdo a características que se esté presentando para el tratamiento de ese proceso, ¿no? Entonces, una cosa es amoxicilina, otra cosa es amoxicilina con ácido clavulánico. Acá tenemos el antibiótico, que es la amoxicilina, que es una penicilina de espectro ampliado, con el ácido clavulánico. El ácido clavulánico, ¿recuerdan cuando hablamos de la beta-lactamasa? Es un inhibidor de la beta-lactamasa. O sea que este ácido clavulánico va a hacer que este antibiótico, o sea, ambos en conjunto, va a hacer que el ácido clavulánico inhiba las bacterias resistentes, haciéndole que la amoxicilina en esta combinación actúe mejor. O de repente, pues, si usamos en combinación la citromicina con el metronidazol, ¿no? Entonces ya hay terapias combinadas de antibióticos que son efectivas, ¿no? Entonces entiéndanse que una terapia combinada de antibióticos justamente ya es para casos ya más complicados, más severos, ¿no? También otro gran detalle, 1000 veces su casa que un hospital. Un hospital es un ambiente donde hay mucha infección, mucha carga bacteriana, ¿no? Y justamente hoy en día pues uno debe quedarse en un hospital cuando el caso realmente lo amerite y justifique, ¿no? Y con la protección adecuada, porque si no uno puede adquirir una infección hospitalaria y eso complicar las cosas, ¿no? Entonces en un ambiente hospitalario hay mucha virulencia, hay mucha carga bacteriana, cosa que no lo habría pues en la casa de uno, o en un ambiente que no sea el medio hospitalario. Entonces, luego también la combinación de medicamentos, ¿no? Se dice que la combinación de los AINES con los corticoides y antibióticos, esa combinación antibiótico-AINES o antibióticos corticoides es una práctica que debe justificarse porque se han visto estudios en los cuales los AINES y corticoides, por afectar la citoprotección, que estarán acordando la COX-1, puede afectar la actividad de los macrófagos, que son los elementos encargados de la reparación de los tejidos, ¿no? Entonces, la terapia AINES corticoides con antibióticos debe justificarse cuando el caso lo amerita, ¿no? Antibióticos, principales tratamientos. Un tratamiento empírico y un tratamiento definitivo. Por lo general, nosotros más damos tratamientos empíricos. ¿Qué estamos haciendo con un tratamiento empírico? Estamos cubriendo el germen probable, en base pues a ciertos conocimientos de microbiología, sabemos de susceptibilidad y característica del antibiótico, ¿no? Es un tratamiento pues fundamentado en la experiencia de uno, lo empírico, cuando cubres lo probable. Pero lo ideal, como dijimos bien claro, sería un tratamiento definitivo, ¿no? Y justamente acá se identifica de manera específica con un antibiograma al patógeno y sobre todo que se le dé alternativas de solución con el antibiótico aparente de un antibiograma de un cultivo, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya conociendo el patógeno, se hará un tratamiento antibiótico de espectro reducido para combatir al patógeno involucrado, ¿no? Entonces, por lo general, el tratamiento definitivo se lleva con análisis de laboratorio, cultivos, antibiograma, exámenes auxiliares diversos, ¿no? En cambio, el tratamiento se basa con conocimientos básicos, los de microbiología, de semiología, de patología. Bien, ¿cuáles son los principios fundamentales de la terapia antibiótica en odontología? ¿No? Esto yo me basé del libro, miren, del 2004, todavía vigente, del doctor José Cabrejo,
de su libro o tratado de la terapia antibiótica de la infección bucofacial odontogénica, ¿no? De San Marcos, que es este doctor Cabrejos Álvarez, José Cabrejos Álvarez, perdón, es un profesional que se ha dedicado a investigar mucho referente a la antibiótico terapia, pues, en odontología. Entonces, esta generalidad básica de la terapia antibiótica se basa en 4 aspectos fundamentales en la práctica odontológica. Uno es la dosis. 2 son los intervalos. 3 es la vía de administración. Y 4, cuánto debe durar el tratamiento. Entonces, veamos algunos de ellos. La dosis, ¿no? Entiendan la dosis como la cantidad del medicamento de principio activo que va a recibir el paciente según su peso y condición del paciente, ¿no? Estamos hablando de una dosis habitual, que es la dosis que está estandarizada para pacientes adultos o mayores y que obviamente pues es lo habitual, lo que se estila dar. Pero también tenemos ajuste de dosis, ¿no? Que en base al peso del paciente y a ciertas, sobre todo miligramos, kilogramo día o miligramo, kilogramo dosis, justamente es para cuando queremos ajustar la dosis específicamente al peso del paciente, ¿no? Entonces, cuando se instala un proceso odontogénico severo, se debe valorar los síntomas generales, la fiebre, malestar, oliguria, serostomías, cefaleas, atralgias, aumento del pulso, ansiedad, ¿no? Ya estos aspectos nos estarían indicando quizás de un caso de una bacteriemia con posible sepsis, ¿no? Por eso que tenemos que hacer un buen análisis del cuadro del caso para saber interpretar las características. De hecho, pues que en base a la severidad de la infección, la edad, peso, condición orgánica, combinación de dos o más antibióticos, absorción rápida, discreción lenta, patología del huésped, todo eso nos va a determinar la característica de la dosis, ¿no? Ya que 2 o más antibióticos se administran, se incrementa su potencia, pero también se incrementa la posibilidad de que esté sumando los efectos adversos que traen esos medicamentos, ¿no? Entonces, estas actividades simultáneas combinadas pueden determinar también que se incrementen algunas reacciones adversas de estos medicamentos, ¿no? Entonces, a mayor concentración plasmática se incrementarán los niveles de penetración del antibiótico en el tejido, en el sitio de infección, en tejidos duros y blandos. Ciertas características importantes a considerar. En una bacteriemia, sabemos que obviamente post-extracción hay una bacteriemia al 100%, en una estartragia al 70%, en terceras molares en 55%, en endodoncia 20%. Eso conlleva a que siempre en una extracción dental van a haber bacterias presentes. Entonces, la premisa que una dosis pequeña hará bien, entonces una grande hará mejor, se dará cuando se valore el cuadro clínico, ¿no? Ya lo decía un gran doctor en 1984, doctor Laskin. No es lo mismo administrar un antibiótico correcto que saber administrar correctamente el antibiótico. ¿De qué me vale que me regalen un carro de carrera, un carro del año, si no sé manejar, no sé técnica de manejo, los cuidados del carro para que pueda andar? Entonces, todas esas cosas son interesantes para determinar. Segundo punto, importante, la administración en base a la severidad de la infección o en base a las características de pacientes portadores de enfermedades, ¿no? En base a la severidad, un caso leve, siempre vía oral. Caso moderado, bien como dosis de ataque y vía oral como... Y en un caso severo, ya el paciente tiene que ir a un hospital o una clínica, ¿no? Sea para que se maneje la vía endovenosa, vía intramuscular y la vía oral. Depende de las características, ¿no? Y en el caso de que el paciente sea portador de una enfermedad, de una comorbilidad o enfermedad sistémica, obviamente, pues acá lo ideal sería
administrar por vías parenterales, vía endovenosa, vía intramuscular, justamente para alcanzar mejores niveles del antibiótico plasmáticos, ¿no? ¿Con qué finalidad? De evitar una sepsis o una diseminación bacteriana, justamente de los agentes patógenos, ¿no? Entonces miren ustedes pues ciertas características que obedece a lo que es la antibiótico-terapia y sus principios. Luego, lo referente a las vías. De hecho, que hay diferencias entre vía parenteral, ¿no? Lo que es vía parenteral, estamos hablando de todo lo que es alterno a la vía gastrointestinal. De hecho, que por la vía parenteral, pues, va a haber un plus, ¿no? Ya que el antibiótico va a lograr una mejor cantidad, una mejor disponibilidad, mejores niveles del antibiótico. El gran problema es que es un poquito costoso y en algunos casos debe ser manejado por personal especializado. En cambio, la vía oral, pues, es una vía que usamos la mayoría, ¿no? Que de alguna manera, si la comparamos con una vía parenteral, no es tan potente como una vía parenteral. Se puede alcanzar niveles plasmáticos, pero no tan potentes como una vía parenteral. Que una vía oral es una vía para un caso leve moderado. En cambio, la vía parenteral para un caso moderado complejo y para un caso de repente ya complejo. Esa es la característica referente a lo que es vías de administración comparando vía oral, vía parenteral. Tercer gran criterio, los intervalos de administración, ¿no? Estamos en la primera clase del curso, hablamos de la vida media plasmática, ¿no? Entonces, la vida media plasmática que nos hablaba cuando el medicamento alcanza su máximo nivel plasmático y de ahí, en un lapso de tiempo, se reduce al 50%. Entonces, ya habrá cumplido una vida media plasmática que determina un intervalo del medicamento, o sea, un intervalo de la dosis. En conclusión, un intervalo de la dosis significa, pues, las tomas de un medicamento que el paciente debe consumir, ¿no? Obviamente, su alargue, el uso prolongado va a conllevar, de hecho, pues, a que se maneje algunos parámetros importantes, ¿no? Para evitar algún problema hepático, un problema renal o algún otro aspecto. Por eso que en el intervalo de administración debemos considerar bastante la condición hepática, la condición biliar y entre características también el paciente con insuficiencia o el paciente urémico, ¿no? Entonces, en antibiótico terapia en cuanto a intervalos, hay ciertos parámetros que vamos a continuación a indicar, ¿no? Dicen que antibióticos de vida media plasmática menor de 4 horas se cuadruplica el intervalo para uso odontológico. Vamos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina, que es una penicilina, su vida media plasmática normal está entre hora y media hasta 2 horas, ¿no? Entonces sería menos de 4 horas. Entonces se tendría que duplicar su valor, cuadruplicar. Entonces 1,5 por 4 sería 6. Entonces sería 6 por 4 hasta 4 veces al día. Aunque es estandarizado que solo sea 3 veces al día. Por ejemplo, miren ustedes la eritromicina. Su vida media plasmática normal, ¿cuánto es? 1,6 a 2. Entonces, 2 por 4, 8. 8 sería el intervalo de administración. Entonces, sería eritromicina, 8 por 3, 24. Cada 8 horas. Estamos hablando de 3 tomas al día, ¿no? Miren la clindamicina. 2,5 a 3 horas. Se cuadruplica porque es menor a 4. Entonces sería 3 por 4, 12. O sea, 12 sería en la mañana y en la noche. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, hay algunos parámetros importantes que se debe considerar referente, pues, a la antibiótico terapia
a la antibiótico-terapia importante justamente pues para lograr esa gran eficacia. ¿No? Entonces, ese parámetro es lo referente a lo que es el intervalo entre la dosis. Luego, un cuarto parámetro, no menos importante, la duración de la terapia antibiótica, ¿no? Entonces, esa terapia antibiótica ya va a determinar que para caso leve, vean, 5 días como tratamiento. Para casos moderados, 7 a 10 días. Y casos severos, 10 días. Dependiendo de la característica, será también el procedimiento o tratamiento, ¿no? Entonces, ojo, dosis, vía, intervalo y duración de la terapia, ¿no? Hay un concepto que se utiliza bastante también, el MSA, margen de seguridad antibiótica, que consiste en caso de infecciones severas, se prolongue por unos días más el tratamiento antibiótico. ¿En qué se justifica? Porque de repente, pues, de los días de tratamiento, entonces se van a tener que prolongar unos días más para de repente erradicar algunas bacterias que ya no están de repente ya no son cuantificables, ya no se ven. Y si no se extiende esa terapia antibiótica por unos días más, puede haber una recidiva, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso es que este margen de seguridad antibiótica se determina principalmente en infecciones severas a nivel hospitalario. El doctor José Cabrejos justamente clasificó una de las clasificaciones, no digo que sea la única, en las cuales yo me he basado, es la que él propone, ¿no? En base a la severidad. Como fase 1, leve, fase 2, que es infección ontogénica moderada a febril, fase 3, infección ontogénica moderada febril, y fase 4, infección ontogénica severa. Entonces, 4 grandes fases de una infección ontogénica de acuerdo al nivel de severidad. La fase 1 lo que caracteriza la odontalgia espontánea, duradera, pulsátil, dolor a la percusión, intensidad variable, no hay trismus, no hay edema, no hay signos sistémicos, que es relativamente leve, ¿no? Como que está circunscrita. Una infección odontogénica fase 2, va a haber una odontalgia similar a la anterior, acá sí debe haber trismus, entiendan el trismo como la limitación de la apertura bucal, ¿no? Va a haber edema facial leve, va a haber una cierta asimetría, no hay presencia de malestar general y no hay signos sistémicos, solamente las características mencionadas. Una fase 3 es lo similar a la anterior, donde acá se incrementa el trismus, el edema leve moderado, puede haber fiebre con o sin malestar general y cefalea. Pues miren ustedes la asimetría, el edema facial de la zona característica. Y ya la fase 4, perdón, y es una odontalgia similar a la fase 1, a la fase 2. Va a haber trismus intenso, va a haber edema severo, fiebre con malestar general y cefalea de variable intensidad. Y sobre todo lo más severo, ¿no? La presencia de signos sistémicos y posibilidad de que el paciente pueda estar entrando en un shock séptico. Entonces, miren ustedes cómo el doctor José Cabrejos, pues, de acuerdo a la severidad, lo cataloga en 4 grandes fases. No quiere decir que sea la única clasificación. Hay otras clasificaciones. Yo me estoy orientando, como lo repito, de este colega. Bien, vamos viendo ahora los principales antibióticos beta-lactámicos. Algunas características de ellos a recalcar, ¿no? Específicamente hablando de lo que es penicilinas y cefalosporinas como los principales representantes. Vamos viendo beta-lactámicos de interés. Hablamos de las penicilinas. Una primera penicilina es la penicilina G sódica, ¿no? Para infecciones odontogénicas severas, que se asocia con sales, ¿no? Por eso que es una penicilina G sódica, para mejorar su absorción a nivel de membrana, ¿no?
se le llama también penicilina de depósito, obviamente por su liberación lenta y prolongada, ¿no? Usualmente se utiliza vía parenteral. Miren su espectro: cocos gram positivos, negativos, bacilos, espiroquetas. Excelente uso parenteral, sea endovenoso o sea intramuscular. Esta G sódica no tiene forma oral, es eminentemente pues inyectable por vía parenteral, ¿no? Tiene una excelente actividad bactericida y una excelente actividad sobre los tejidos corporales. Miren ustedes en odontología qué utilidad tiene, ¿no? Para infecciones odontogénicas moderadas, severas, pero no complicadas de los tejidos blandos, como abscesos, pericoronaritis, gunas, celulitis no complicada, antibiótico terapia profiláctica, ¿no? La antibiótico terapia profiláctica, me adelanto porque la próxima semana lo conversaremos, hace referencia a dar una medicación profiláctica antes del procedimiento, ¿no? Porque antes de, para evitar algún compromiso bacteriano severo, ¿no? Se le da usualmente al paciente antes de la intervención una megadosis en base a criterios para que el paciente pueda lograr y hacer su tratamiento ya que se le ha indicado, ¿no? Obviamente que esta penicilina G sódica por vía parenteral es para gérmenes sensibles a las penicilinas, más no a los que hacen resistencia, ¿no? Ya que obviamente pues muchos patógenos hay en las cuales ya se le atribuye una resistencia a la penicilina G sódica, ¿no? Bien, miramos la posología. Lo estándar es 1 millón a 5 millones de unidades internacionales cada 4 o 6 horas. Ese fue el gran problema de la penicilina G sódica por inyectable, ¿no? Que tenía que administrarse, imagínense, cada 6 horas o cada 4 horas. Ese fue el gran problema y los problemas también de resistencia, ¿no? Tenemos a la megacilina forte por vía parenteral en presentación de 4 millones de unidades internacionales. Las penicilinas es en UI, unidades internacionales. Y la dosis por peso es de 100.000 a 500.000 unidades internacionales por kilogramo al día, cada 4 o 6 horas, ¿no? No pasarte al día de 25 millones de unidades internacionales. Si hay una penicilina parenteral de depósito de espectro corto, también lo habrá una penicilina igual de espectro corto que complementa a la que hemos mencionado. Estamos hablando de la penicilina V, penicilina oral o su presentación genérica, la fenoximetilpenicilina, ¿no? También esta penicilina complementa a la G sódica para casos moderados severos, ¿no? El espectro es muy similar al anterior que hemos visto, ¿ya? La otra tenía excelente distribución parenteral. Esta es excelente distribución a nivel gastrointestinal, ¿no? También bactericida como el anterior, su excelente distribución en los tejidos corporales, ¿no? La utilidad también, ¿no? Similar a la penicilina G sódica para casos de infecciones odontogénicas leves, moderadas, no complicadas, ¿no? El gran problema de estas penicilinas de espectro corto es los mecanismos de resistencia bacteriana, ¿no? Y eso fue obviamente lo que lo limitó. Lo limitó o de repente lo que ya hizo que él se retire o hizo que de repente pues ya haya unos mejores propuestas o esquemas, ¿no? Para evitar estos mecanismos de resistencia. Recuerden que estas penicilinas se utilizan para gérmenes sensibles a las penicilinas, más no a la que hagan resistencia. Miren ustedes, acá tenemos sus esquemas posológicos. La penicilina V o penicilina oral, acá tenemos dosis estándar, 1 millón de unidades internacionales cada 6 o cada 8 horas, o llamada la megacilina oral, de 1 millón a 1.200.000 unidades internacionales. También lo hay en suspensión, vean. La dosis por peso, 25.000 a 100.000 unidades internacionales, kilogramo día, cada 6 o 8 horas. La dosis máxima al día no pasarse de 11
11.520.000 unidades internacionales, ¿no? Entonces, estas penicilinas G sódica y la penicilina V, penicilinas llamadas de depósito, para espectro reducido, ¿no? Bactericidas, una de ataque, otra de mantenimiento, por vía oral. Pero con el advenimiento de algunos antibióticos que fueron sintetizados para mejorar su actividad, es que aparecen las aminopenicilinas. ¿Quiénes son las aminopenicilinas? El grupo de penicilinas que más se utilizan en infecciones odontogénicas. La amoxicilina y la ampicilina, ¿no? Entonces, las dos principales aminopenicilinas son la amoxicilina y la ampicilina. Vamos a verla comparativamente en este cuadro, ¿no? Ambas son para casos leves y moderados. El espectro ampliado, ¿no? Frente a gérmenes gram negativos y anaerobios. Una característica que es muy particular para la amoxicilina. Por su espectro ampliado, dicen que puede cubrir algunos gram negativos y algunos patógenos anaerobios, ¿no? Mientras que la ampicilina, de igual manera, pero con menos actividad sobre el Streptococcus fecalis, coli y salmonella. La amoxicilina es excelente absorción gastrointestinal, un 80-90%, mientras que la ampicilina, 35-50%. Recuerden que la amoxicilina es eminentemente por vía enteral, no tiene forma de inyectables. En cambio, la ampicilina tiene forma gástrica, enteral, y tiene su mejor aliado, la forma parenteral, lo que es intramuscular y lo que es endovenoso, ¿no? Ambos tienen actividad bactericida, excelente distribución a los tejidos, ¿no? Que es la característica de ellos. Entonces, estas aminopenicilinas, si lo vemos bien, es para infecciones odontogénicas leves, moderadas, no complicadas en los tejidos blandos. Abscesos, pericoronaritis, guna, celulitis no complicada, en gérmenes sensibles, no en gérmenes resistentes, ¿no? Entonces, miren la característica pues, de una amoxicilina. Entonces, ¿por qué seleccionamos a una amoxicilina? Por su espectro ampliado, ¿no? Y recuerden ustedes que una infección odontogénica tiene la característica de tener, ¿no?, la actividad polimicrobiana mixta. Y aquí una amoxicilina puede ser un antibiótico de gran utilidad. Miren acá los parámetros para amoxicilina y para ampicilina. Principalmente haré referencia de la amoxicilina, ¿no? Lo estándar es 500 a 1 gramo cada 8 horas. Pero también se puede dar por peso, ¿no? Desde 500 hasta 1 gramo cada 8 horas. Lo tenemos en suspensión, lo tenemos en cápsulas, comprimidos, mas no tenemos forma parenteral. Y su ajuste de dosis por peso es 25 a 50 miligramos kilogramo día cada 6 o cada 8 horas. No pasarte al día de los 4,5 gramos del antibiótico, ¿no? Miren ustedes, por otro lado, la ampicilina, su prima hermana, lo hay en vía oral, en vía parenteral, de 500 a 1 gramo, ¿no? Acá tenemos en jarabe, tenemos en inyectables, de 500 a 1 gramo, unas tabletas, y la dosis por peso es 25 a 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas, ¿no? También parecida a la amoxicilina. Pero, ¿qué pasó? Solamente indicadas para gérmenes sensibles, porque, como le dije yo, ante el advenimiento de malos tratamientos, malas terapias, es que se dio a cabo lo referente a generar resistencia. Entonces, aparecieron patógenos gram positivos, gram negativos, que generaban pues una enzima que afectaba a
que afectaba a los antibióticos beta-lactámicos, que es la enzima beta-lactamasa, ¿no? Sea para gram positivos o sea para gram negativos. Entonces, salieron para reforzar a las aminopenicilinas. Por eso que hoy estamos hablando de aminopenicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa. Estas inhibidores de la beta-lactamasa no es un antibiótico. El antibiótico es la aminopenicilina. Solo es un factor agregado para hacer que el antibiótico actúe mejor, ¿no? Entonces, se mejora el perfil antibacteriano, ¿no? Son penicilinas más estables, más firmes, que le hacen frente a inhibidores selectivos de la beta-lactamasas, ¿no? Entonces, acá tenemos, hacia la izquierda tenemos las aminopenicilinas principales, tomando en consideración las más usadas, la amoxicilina y la ampicilina, con el factor agregado del ácido clavulánico y sulbactam. Recuerden que el ácido clavulánico y sulbactam son inhibidores de la beta-lactamasa que se asocian a las aminopenicilinas para poder mejorar su perfil antibacteriano, ¿no? Entonces, esta combinación de aminopenicilinas como la amoxicilina con el ácido clavulánico es muy similar prácticamente pues a la amoxicilina sola, su uso en odontología, salvo que sí se utiliza para gérmenes sensibles a las penicilinas productoras de beta-lactamasa, por gram positivos y a veces gram negativos, ¿no? Entonces, justamente la combinación de una amoxicilina o de una aminopenicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa es hacer un antibiótico más eficaz, más efectivo, ¿no? Acá miren ustedes la presentación. Tenemos el Clavumox en jarabe, en comprimidos, en tabletas, todo ello, ¿no? Entonces acá tenemos amoxicilina con ácido clavulánico, el Clavumox, ¿no? 500 miligramos de amoxicilina, 125 miligramos de ácido clavulánico. 875 miligramos de amoxicilina, 125 miligramos de ácido clavulánico, ¿ya? ¿Cuál es la dosis estándar? Bioral, 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. En niños, ajuste de dosis, 20-40 miligramos kilogramo día cada 8 horas. También hay presentación por vía endovenosa, pero que no la manejamos. Eso ya es manejado por el especialista. De igual manera, también tenemos la combinación ampicilina-sulbactam, el Lunacin. Lo hay en vía oral, pero su mejor performance es por vía parenteral, ¿no? Para el Unacin, para casos ya un poquito más severos, casos más complicados, ¿no? Entonces, pues, las penicilinas siguen todavía siendo, a mi criterio, las principales herramientas para el tratamiento de una infección odontogénica leve, moderada, no complicada de tejidos blandos, más no de tejidos duros. No es característica justamente de las penicilinas combatir tejidos duros. Y aparece el segundo grupo de antibióticos beta-lactámicos, que son las cefalosporinas, ¿no? Que vienen a ser antibióticos más efectivos, más eficaces, más potentes. Al ser más potentes, también pueden conllevar mecanismos de reacciones adversas, ¿no? Por ser más potentes. Entonces tenemos acá cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son las cefalosporinas que más se usan en odontología de primera generación? Le hacen a gram positivos, productoras de beta-lactamasa. Miren esa peculiaridad. Ya tienen inherentemente eso. Ya. Son los más utilizados en infecciones odontogénicas, luego de las aminopenicilinas. Son más estables, más potentes y mejor actividad bactericida que las penicilinas. De hecho, pues, ¿no? Un primer piso son las penicilinas, un segundo piso son las cefalosporinas. Pero mucho cuidado con su uso. Tiene que ser bien justificado su utilidad para el tratamiento de una infección odontogénica.
¿Ya? Entonces son más potentes, más estables, mejor actividad para gram positivos y sobre todo para estafilococo dorado productor de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, las de primera generación son las que más se utilizan. La de segunda generación se orientan para gram negativos o enterobacterias. Las de tercera generación se orientan para gram negativos, manejo hospitalario. Y la de cuarta generación, las cefalosporinas, ya de gram negativo como cobertura ampliada en manejo hospitalario y clínicas, ¿no? Acá estamos hablando de enterobacterias resistentes a otras cefalosporinas, para pseudomonas, que son ya antibióticos mucho más agresivos, mucho agresivos. Entonces, ¿a quién tenemos como principales representantes de la cefalea de primera generación? Acá tenemos a la cefaxolina, que es la cefalosporina de primera generación por vía parenteral, por vía sea intramuscular o sea endovenosa, ¿no? Entonces, miren ustedes, para infecciones odontogénicas severas, moderadas. Todos los betalactámicos son bactericidas. Su excelente distribución a lo que es tejidos y fluidos corporales le hace frente a la beta-lactamasa, vía endovenosa, vía intramuscular, la efectividad, su disponibilidad un 95%. Acá tenemos a la cefaxolina, el cefacidal. En adultos, 500 a 1 gramo cada 8 horas, vía parenteral. Y en niños hay que hacer ajuste de dosis. 25-50 miligramos kilogramos día, cada 8 horas, ¿no? Como dosis máxima 4,5 gramos. Ya tienen las cefalosporinas de primera generación, sobre todo para infecciones odontogénicas moderadas severas, complicadas los tejidos blandos y en algunos casos algunos tejidos duros, ¿no? Resistentes a penicilinas. Abscesos alveolares, pericoronaritis, guna, celulitis, osteomielitis odontogénica no complicada, como antibiótico, terapia profiláctica y sobre todo en gérmenes sensibles a cefalosporinas y productoras de beta-lactamasa por gram positivos y gram negativos. Tiene esa gran peculiaridad o característica, repito, este tipo de antibióticos, ¿no? Si hay una cefalosporina por vía parenteral de primera generación, hay también una cefalosporina vía enteral de primera generación. Estamos hablando de la cefalexina, ¿no? Nombre de comercial, el Keflex. Igualito. Las mismas consideraciones que la cefaxolina, solamente que esta se da por vía enteral. Para casos moderados severos, bactericidas, excelente distribución y sobre todo su absorción gastrointestinal, que es excelente. Su disponibilidad, 95%. Acá tenemos a la cefalexina, el Keflex, la posología, adultos también, 500 miligramos a 1 gramo cada 6 a 8 horas. La dosis niños, vía oral, 25-50 miligramos kilogramo día cada 6, cada 8 horas. No pasarse de 4 gramos al día, ¿no? Esta complementa a la cefaxolina, la anterior. Mientras que la otra podría darse como ataque, este es como mantenimiento. La característica también de esta cefalosporina de primera generación por vía oral es similar a las que se han visto por vía parenteral, ¿no? Sus indicaciones, su utilidad. Celulitis, osteomielitis odontogénica no complicada, como profilaxis, como en pericoronaritis, sin abscesos para tejidos blandos y duros resistentes a las penicilinas, ¿no? De hecho, que le hacen a gérmenes productoras de beta-lactamasa, ¿no? Tienen ese plus, las cefalosporinas, ¿no? Que le hacen a muchas cepas de bacterias predominantemente gram positivas y algunas gram negativas, ¿no? Estas dos son las principales cefalosporinas, ¿no? La cefaxolina y la cefalexina, ¿no? Que son prácticamente de ataque y mantenimiento. Hay otras también cefalosporinas que son un poquito más caras quizás en el mercado, ¿no?
también que son de primera generación, que se utilizan a nivel gástrico y parenteral, su excelente disponibilidad, pero quizás se comportan por ser un poquito más complejo su utilidad, ¿no? Acá tenemos a la cefadrina, por ejemplo, el Velocef, ¿no? Vía enteral, vía parenteral, la dosis estándar, 500 miligramos a 1 gramo cada 6 a 8 horas. En niños el ajuste, 50 a 100 miligramos kilogramo día cada 6 o cada 8 horas, no pasarse de 4 gramos, ¿no? Eso otra cefalosporina de primera generación, la cefadrina. Y también hay otra que es el cefadroxilo de primera generación. Esta sí, de hecho, es más cara, ¿no? Su disponibilidad oral 98%. ¿Ya? También con características similares a las demás cefalosporinas de primera generación. ¿Ya? Acá tenemos el cefadroxilo, el Duracef. La dosis habitual, adulto, 500 miligramos a 1 gramo cada 12 horas. En niños, 25-50 miligramos kilogramo día cada 12 horas, siendo la dosis máxima no pasarse de 4 gramos al día. Y de hecho, también hay cefalosporinas de segunda generación, como el Cefaclor, ¿no? Para infecciones odontogénicas moderadas severas, su actividad bactericida, que es característico de los betalactámicos, ¿no? Obviamente para casos de sinusitis, hemófilos influenza, productor de beta-lactamasa. Excelente distribución de los tejidos, le hace a las beta-lactamasas estafilocócicas, pero es muy oneroso, muy caro. Su disponibilidad oral 98%, que le hace bastante efectiva. Y acá tenemos al Cefaclor, el Ceclor. Dosis adulto, vía oral 250-500 miligramos cada 8 horas y 500 miligramos cada 12 horas. En niños, el ajuste de dosis 20 a 40 miligramos kilogramo día fraccionado cada 8 horas. Entonces, esas son las características de estas cefalosporinas de primera generación y alguna de segunda generación para infecciones odontogénicas, ¿no? Entonces, con ello hemos hablado de este primer grupo de antibióticos, los antibióticos beta-lactámicos, que son pues de utilidad como primera línea de ataque en infecciones odontogénicas.